Muy buenas a todos y sean muy bienvenidos a una nueva videocápsula de Patología Veterinaria Digital. Mi nombre es Francisco López y a continuación acompáñame a abordar in extenso el universo vasto de las miopatías. Ahora que ya conoces las vías de acceso, la respuesta a la injuria y los mecanismos de inspección del músculo esquelético en contexto de varios procesos lesivos, es momento de desarrollar un mapa mental con el cual podrás tener en cuenta cuáles son las distintas clasificaciones de las miopatías en una multiplicidad de especies de animales. Esta temática de las miopatías tendremos que dividirla en dos, así que tendremos una parte 1 y una parte 2. Y en esta parte 1 vamos a comenzar con la introducción a las miopatías. Entonces, en este exordio vamos a ver las miopatías intrínsecas y las inflamatorias principalmente, pero también tenemos que tener en cuenta que existen neuromusculares, nutricionales y iatrogénicas que iremos abordando a su debido tiempo con el detalle que merece. Así que las miopatías entonces las vamos a enumerar de la siguiente manera con esta ruedita que te va a ayudar a entender la clasificación. Tendremos miopatías congénitas, hereditarias, inmunomediadas, inflamatorias, donde aquí detallaremos principalmente lo infeccioso, neurogénicas, neuromusculares, es decir, las asociadas a la placa motora, nutricionales, iatrogénicas, biomecánicas y neoplásicas. Así que aquí describiremos en primer lugar, como parte de este exordio, cada una de las miopatías que trataremos en este capítulo. Como la parte 1 de esta clasificación, vamos a ver las primeras 4, que son las miopatías intrínsecas e inflamatorias. Y vamos a partir por las congénitas. Son defectos en la formación o maduración del tejido muscular durante el desarrollo embrionario. No necesariamente son hereditarias, sino que pueden deberse a noxas intrauterinas que detienen el desarrollo normal del músculo esquelético. Por ejemplo, tendremos la artrogliposis, que es la contracción permanente de las articulaciones por falta de movimiento fetal, y eso da como resultado una hipoplasia muscular, que por ningún motivo debemos confundirlo con la atrofia, puesto que la atrofia, como ya sabrás, es adquirida. Luego tenemos las miopatías hereditarias. Aquí existe una mutación genética específica en el segmento o secuencia polinucleotídica del ADN que codifica para proteínas estructurales o bien enzimas metabólicas de la fibra muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo se forma, o más bien se gesta, con normalidad, sin alteraciones morfológicas, pero se va degenerando prematuramente porque, como decíamos, existe una alteración genética que repercute en la fisiología del músculo esquelético, sobre todo a nivel de la contracción o bien del funcionamiento correcto de ciertos organelos específicos, como lo es verbigracia, el retículo sarcoplásmico. Como ejemplos tenemos la distrofia muscular, donde hay defectos en la distrofina, ¿bien? Que es una proteína que permite el anclaje de los microfilamentos, de los microtúbulos del músculo esquelético. Y por supuesto también la glucogenosis, que es la enfermedad de Pompe, ¿bien? En tercer lugar tenemos las miopatías inmunomediadas, y aquí es donde el sistema inmune pierde la tolerancia y reconoce componentes propios del músculo esquelético como extraños, enviando linfocitos o bien anticuerpos que no solamente llegan a destruir la fibra, sino también a bloquear receptores específicos de la placa motora, que hablamos de receptores a neurotransmisores, que son cruciales para llevar a cabo el proceso de contracción muscular. Y aquí, por ejemplo, tenemos miositis, la polimiositis, que es frecuente en ciertas razas de caninos, que es la polimiositis inmunomediada. Pero también vamos a ver algunas alteraciones inmunomediadas, como lo es la miastenia gravis, que es una debilidad muscular generalizada. En cuarto lugar, tenemos las miopatías inflamatorias, y aquí trataremos con ahínco las miopatías infecciosas.
El mecanismo consiste en la presencia de agentes externos, ya sea bacterias, virus, parásitos y en menor medida hongos, que invaden activamente el tejido muscular y provocan por consiguiente una respuesta inflamatoria que es exudativa o no exudativa. Cuando no es no exudativa, vamos a tener simplemente un área de necrosis musculoesquelética, como ocurre con las miopatías virales. Naturalmente que hablamos de una necrosis coagulativa. Tenemos también exudativas, donde vamos a ver la presencia de abscesos, pus, ya sea pus libre o abscesos que están ya organizados. Necrosis liquefactiva en este caso. También podemos ver algunos depósitos de fibrina según la fase o la cronología de afectación. Podemos también ver algunos granulomas que ya se van consolidando en torno a núcleos de necrosis gaseosa. ¿Bien? Pero podemos ver también granulomas o parásitos que van formando también algunas estructuras con degeneración quística y calcificación distrófica asociada. Pero también acá podemos agregar la gangrena. Bien, la gangrena tiene diversos tipos de exudados, pero va en conjunto o en concomitancia con una putrefacción tisular. Y aquí el ejemplo más paradigmático es la gangrena enfisematosa en el contexto de un carbunco sintomático. ¿Bien? La parte 2 de esta clasificación, y siguiendo el resto de la rueda, incluye las miopatías extrínsecas, funcionales y de inspección. Y siguiendo el orden, en quinto lugar tenemos las miopatías neurogénicas, y el problema aquí no nace en el músculo, sino que nace en el nervio motor, que forma parte del sistema nervioso periférico. Al interrumpirse el flujo de impulsos eléctricos y algunos factores tróficos, la fibra muscular se encoge por falta de estímulo o de inervación. Aquí tenemos parálisis de diversos nervios, como el nervio supraescapular, pero también tenemos la hemiplegia laringea izquierda en los equinos, que vamos a tratar con más ahínco a posteriori. En sexto lugar tenemos las patologías neuromusculares, donde acá la afectación es directa y específicamente en la placa motora. El mecanismo consiste en la comunicación. Aquí la comunicación se basa en la sinapsis entre el nervio y el músculo, porque existe un bloqueo en esta zona e impide la contracción muscular, a pesar de que ambos tejidos están sanos, al menos estructuralmente. ¿Cuál es el ejemplo? Aquí vamos a detallar más la miastenia gravis, que es el bloqueo de receptores de la acetilcolina. En este caso, la miastenia gravis coquetea un poco, podemos decir que está en el limbo entre lo inmunomediado y lo neuromuscular. ¿Bien? Para nuestros efectos lo vamos a clasificar dentro del inmunomediado, porque existen anticuerpos que bloquean receptores para los receptores nicotínicos de la acetilcolina. En este punto, lo neuromuscular, vamos a detallar básicamente dos: el botulismo y el tétano. En este caso producido por dos especies del género bacteriano Clostridium, que son Clostridium botulinum y Clostridium tetani respectivamente, donde en términos genéricos se produce el bloqueo de la liberación del neurotransmisor. En séptimo lugar tenemos las miopatías nutricionales, donde el mecanismo es la carencia de nutrientes esenciales, principalmente antioxidantes, que son cofactores de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que dejan la célula indefensa frente a radicales libres, provocando una lipoperoxidación de las bicapas lipídicas y, de manera consiguiente, una necrosis. Y aquí, al igual que el músculo cardíaco, que el miocardio, se produce la enfermedad del músculo blanco, que es deficiencia de selenio y vitamina E. Y también está la esteatitis, que es una inflamación de la grasa asociada. Quiere decir que, por extensión de una necrosis musculoesquelética por la presencia de radicales libres, podríamos también tener una afectación concomitante y progresiva de la grasa del tejido adiposo asociado al músculo esquelético. Y eso lo vamos a ver con detalle, y vamos a retrotraer algunas alteraciones locomotoras como es el desplazamiento dorsoescapular bilateral severo por la falta, o más bien por la necrosis musculoesquelética, sobre todo de músculos altamente sensibles como el serrato ventral, que une la escápula, que es la que se une la escápula con el húmero.
En octavo lugar tenemos las miopatías iatrogénicas, donde acá vamos a incluir algo muy interesante, que son las causales de decomiso dentro de lo que es el diagrama de inspección de la carne. ¿Cuál es el mecanismo? Son lesiones causadas por el manejo humano o procedimientos médicos. ¿Bien? En la inspección sanitaria son críticas porque alteran la calidad del producto final y pueden causar estos decomisos, por lo que esto es importante para lo que es la producción carne en distintas especies. Acá existen, por ejemplo, necrosis musculoesquelética coagulativa, que es la simple necrosis que vimos anteriormente, pero también están los granulomas por inyección, ¿bien? Porque hablamos que varios componentes, varios fármacos son reconocidos por el sistema inmune como un cuerpo extraño, ¿bien? Y aquí, dentro del diagrama de inspección de la carne, tendremos dos variantes: la carne pálida, suave y exudativa, y por otra parte la carne seca, firme y oscura. Y esto es causante por estrés severo pre-sacrificio, en conjunto también por algunos factores coadyuvantes como es la inoculación de ciertos fármacos y o nutrientes. En noveno lugar tenemos las miopatías biomecánicas, que ocurren por un daño, una injuria o un insulto físico directo. Puede ser ya sea el sobreesfuerzo extremo, pero también por traumatismos o isquemia por presión prolongada sobre el tejido, y aquí hablamos del síndrome compartimental. Así que aquí vamos a ver la atrofia por compresión, ¿bien? Como lo que ocurre en el síndrome de la vaca caída, un muy buen ejemplo para este caso. También veremos un poco la rhabdomiólisis por esfuerzo en los equinos. Vamos a ver los desgarros, las contusiones, entre otras cosas más. Además puede estar la miopatía por captura, que se ve en fauna silvestre, entre otras que podemos ir citando posteriormente. Y finalmente, en el décimo lugar, tenemos las miopatías neoplásicas. No son del todo comunes en animales, de hecho son más comunes en humanos, o al menos se han reportado en mayor medida en la literatura. Sin embargo, debemos mencionarlas, porque se trata de la proliferación descontrolada de las células dentro del tejido muscular, y en este caso se trata de los mioblastos, ¿verdad? Y pueden ser ya sea tumores primarios de la fibra, pero también, como hablamos acá de los mioblastos, pero también pueden ser por invasiones de tejidos circundantes. ¿Bien? En este caso puede ser por extensión, en un carcinoma espinocelular que produzca invasión musculoesquelética, que se ha reportado en varios casos. Pero también pueden ser en casos de mastocitomas en los caninos, un mastocitoma de alto grado, o grado 2 a 3, según la escala que midamos, puede ser la escala de Patnaik o la de Kuppel. Tenemos que la invasión musculoesquelética es inminente. Puede haber también infiltración de ciertos linfomas, por ejemplo. Ahora, con este mapa completo, podemos ver que diagnosticar una miopatía requiere integrar tanto el historial clínico como la inspección clínica, aspectos bioquímicos como el aumento de ciertas enzimas, análisis macroscópico y un vínculo con la histopatología. ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces, en primer lugar, la primera clasificación de las miopatías, que como decíamos son las intrínsecas e inflamatorias. Y dejaremos para la próxima videocápsula las miopatías que son extrínsecas, funcionales y de inspección. Vamos a ello. Es momento de abordar el universo de las miopatías. Y comenzaremos con las primeras 4 clasificaciones de las miopatías que tratábamos en el decálogo anteriormente mencionado, donde están las miopatías congénitas, hereditarias, inmunomediadas e infecciosas. Estamos hablando aquí de esta categoría, de esta macrocategoría que abarca tanto a las patologías musculares intrínsecas como también a las inflamatorias. Y vamos a partir por las miopatías congénitas. Aquí estamos hablando de procesos patológicos que el individuo desarrolla de forma primaria sin haber un proceso hereditario involucrado. Entonces acá vamos a excluir toda mutación génica que sea heredable a la progenie. Dentro de las congénitas tenemos que entender que la patología se debe a un proceso intrínseco que se desarrolla durante la gestación in útero, ya sea como resultado de la estimulación por ciertos fármacos o ciertas plantas o especies vegetales teratogénicas,
como también a fallas en la migración de ciertas células para formar o consolidar estructuras orgánicas maduras. Así que aquí, para cada una de las miopatías que vamos a abordar como parte de este decálogo, vamos a tratar ejemplos. Y el ejemplo de la miopatía congénita es, por excelencia, la artrogriposis. Bien, aquí vamos a iniciar el recorrido. Este término proviene del griego. Si lo escindimos en su etimología, el prefijo artros hace alusión a articulación y grifos a gancho. Entonces, esto significa literalmente articulación ganchuda. Y más que una patología única, es el resultado final de un proceso conocido como acinesia fetal. Acinesia, ¿qué significa? A significa sin. Y cinesia deriva del griego de kinesis, que significa movimiento. Entonces, el feto no tuvo movimiento, en términos muy simples. Así que si el feto no se mueve dentro del útero, las articulaciones se fijan y los músculos no se desarrollan adecuadamente. La causa de esta inmovilidad puede ser variopinta. Puede originarse, por ejemplo, por un defecto primario en el músculo, que sería una artrogriposis miogénica, por una falla en la formación de la médula espinal o en los nervios periféricos, que sería una artrogriposis neurogénica, o incluso por la ingesta materna de las plantas teratogénicas como el lupino o la cicuta, que sería una artrogriposis nutricional materna, que actúan como bloqueadores neuromusculares transitorios durante los periodos más críticos de la gestación. Al examen macroscópico vamos a observar una rigidez articular congénita que generalmente es bilateral y simétrica y no puede reducirse manualmente, ¿verdad? Los músculos asociados a estas articulaciones se ven marcadamente reducidos de tamaño, pálidos, que adquieren un color que puede ir desde el blanquecino hasta el grisáceo o el blanquecino rosáceo. Y en algunos casos, pero ya hablamos ahí de los casos más severos, estos músculos apenas se ven como una delgada banda de tejido blanquecino. ¿Bien? Y bajo el microscopio, la morfología es absolutamente reveladora. ¿Por qué? No encontraremos necesariamente inflamación, sino una hipoplasia miofibrilar. Son fibras musculares extremadamente delgadas, pequeñas o bien ausentes, cuyo espacio ha sido ocupado por tejido conectivo, fibroso y además grasa, adipocitos. ¿Qué quiere decir esto? Al tratarse de una patología congénita con una hipoplasia musculoesquelética concomitante, producto de una acinesia, es el testimonio de un tejido que nunca recibió un estímulo trófico necesario para crecer, razón por la cual si tenemos un espacio vacío, será infiltrado por tejido adiposo o fibroso. ¿Bien? Entonces acá es vital recalcar que la articulación en sí no suele tener defectos óseos primarios al inicio. La rigidez, tengamos en cuenta que es consecuencia de una contractura muscular y tendinosa secundaria a la falta de uso. ¿Bien? Así que aquí, cuando tengamos esta patología, estemos en presencia de estos casos, debemos tener en cuenta de todo el proceso de acinesia fetal previamente referido. Ahora nos vamos a las miopatías hereditarias. Y aquí, en las hereditarias, vamos a tener en cuenta la patogénesis. Se trata de mutaciones o defectos en las secuencias génicas o secuencias polinucleotídicas que codifican para estructuras específicas, normalmente proteicas, de ciertas partes o ciertos segmentos del parénquima musculoesquelético. Estamos hablando de segmentos funcionales del músculo, de las miofibrillas esqueléticas. Y estos segmentos pueden ser ya sea proteínas que participan como parte del armazón sustentacular del músculo esquelético, como también ciertas proteínas que se encuentran como receptores de organelos que cumplen funciones precisas dentro del contexto de la contracción muscular. Así que para cada caso citaremos ejemplos. Y el primero de ellos es distrofia muscular ligada al cromosoma X o ligada al sexo. Esta es una miopatía hereditaria por excelencia. ¿Bien? Las distrofias musculares ligadas al cromosoma X, como el caso de la distrofia muscular de Duchenne o la de Becker,
Si bien afectan principalmente al músculo esquelético, provocando debilidad y atrofia progresiva, así como también al músculo cardíaco, provocando una cardiomiopatía, ¿bien? Pueden afectar por extensión al músculo liso, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque el músculo esquelético en ciertos órganos y tejidos también va a estar asociado al músculo liso, y no solo por continuidad, sino también porque el músculo liso también tiene la proteína que resulta afectada en esta enfermedad. ¿Cuál es esa proteína? La distrofina. La distrofina es una proteína fundamental para mantener la integridad y la función muscular. ¿Por qué? Porque conecta los filamentos proteicos del músculo esquelético, que en este caso es el citoesqueleto, ¿bien?, con su membrana externa o el sarcolema. Entonces, la distrofina actúa como un amortiguador que protege las fibras durante el proceso de contracción muscular. Así que, ¿cuál es el origen? Para que se produzca una distrofia muscular ligada al sexo, debe haber una mutación en el gen que codifica para la distrofina, ¿bien? Y existe entonces un segmento que lo vamos a situar como en el locus XP21.2, que es exactamente el sitio donde se produce esta mutación, que está situado, este locus, en el brazo corto del cromosoma X. Así que esta mutación génica provoca la formación de una distrofina anómala, debilitada, disfuncional. Y esto provoca una debilidad progresiva y severa, porque tendremos como resultado una miofibrilla completamente alterada, debilitada. ¿Bien? Y entre las principales alteraciones macroscópicas vamos a tener en cuenta tanto el color como la textura y también el tamaño. Y ya vamos a ver ahí cuál era la paradoja del tamaño. ¿Bien? Primero, veamos el color. Tendremos un músculo liso o esquelético, pero principalmente recordemos que este es el esquelético el que va a resultar afectado, de un color rosado pálido o blanquecino, o blanquecino grisáceo también, que contrasta ello con el color cereza que tiene el músculo esquelético en normalidad. ¿Bien? Tendremos también una consistencia blanda y una textura que puede variar dependiendo del caso o de la infiltración. Recordemos que cuando tenemos una atrofia musculoesquelética, dichos espacios vacíos, como resultado de la disminución del tamaño de las miofibrillas y de los grupos de fibras musculares, y que por repercusión afecta todo el músculo, todo el fascículo y el músculo, vamos a tener una infiltración de otras macromoléculas. ¿Cuáles? Colágeno y tejido adiposo. Así que tendremos un foco de reemplazo por colágeno y de lípidos, que en este caso se trataría de una lipomatosis. Y aquí viene lo paradójico que habíamos citado previamente, aunque de manera muy somera, en la otra videocápsula, que tenía que ver con la pseudohipertrofia. Aquí viene el pensamiento. Si existe una atrofia musculoesquelética, ¿cómo puede haber un aumento del grupo muscular? En muchos casos, cuando tenemos una distrofia muscular ligada al sexo, vamos a tener que el músculo está más grande. Pálido, sí. Reblandecido, también, pero está más grande. Y esto es porque existe una infiltración macromolecular de colágeno o tejido adiposo. Y eso se le conoce como pseudohipertrofia. ¿Por qué no es hipertrofia? Porque sería paradójico. Estamos hablando de atrofia, cuando una hipertrofia significa que hay un aumento en el tamaño de la célula, de la miofibrilla. En este caso es pseudohipertrofia porque si bien tenemos un aumento del tamaño del grupo muscular afectado, esto es debido a que se infiltra una gran concentración de macromoléculas, como hemos repetido hasta el hartazgo, colágeno y tejido adiposo. ¿Cuál es el tejido más afectado? Pues la lengua. Se han reportado en la literatura diversos casos de caninos con macroglosia. Macroglosia porque la lengua está aumentada de tamaño. Es como si fuera una lengua gigante, anormalmente grande. ¿Cuáles son las complicaciones clínicas derivadas de esta miopatía? Pues bien, la disfagia en primer lugar, porque principalmente se ocasiona por una debilidad del músculo lingual, el cual además va a estar aumentado de tamaño. Por otra parte, tenemos la dificultad en la prehensión y en la deglución, porque deriva de una dificultad o una debilidad de los músculos faríngeos. Tenemos también la cialorrea,
porque los individuos afectados, al no poder deglutir normalmente, comienzan a acumular saliva y babean en exceso. Estamos hablando acá entonces de una cialorrea. Por otra parte, en cuarto lugar, y esto es muy interesante, tendremos un megaesófago. Recordemos que en capítulos anteriores ya habíamos citado el megaesófago. Por ejemplo, en patología cardiovascular, habíamos hablado de la persistencia del cuarto arco aórtico derecho que comprime el esófago, sobre todo en su porción precárdica. También en patología del sistema digestivo, además de recapitular la persistencia del cuarto arco aórtico derecho, teníamos la presencia de cuerpos extraños como carozos de ciertas frutas, también papilomas esofágicos, neoplasias esofágicas que pueden, por supuesto, dilatar la porción esofágica afectada. Pero tendremos también un megaesófago en el contexto de esta patología que ya es músculo esquelética, pero también el músculo liso. El esófago está compuesto por fibras de músculo liso y recordemos, la distrofina también está presente en el músculo liso. Por consiguiente, si tenemos una mutación en el gen que codifica para la distrofina, también podríamos tener la infiltración colágena y adiposa entre las fibras del músculo liso. Entonces es una de las causas primarias vinculadas al megaesófago en conjunto con la persistencia del cuarto arco aórtico. Vamos con la segunda miopatía hereditaria, que es la hipertermia maligna porcina. Esta patología es fascinante. ¿Y por qué motivo? Porque si bien es cierto es una patología primaria, porque se debe de una mutación en un gen que codifica para una proteína que ya mencionaremos, se desencadena sí y solo si hay presencia de factores extrínsecos. Entonces se trata de una patología que tiene una base genética, pero que se manifiesta con factores desencadenantes vinculados al estrés. Así que en términos simples es una combinación de estrés térmico con una afectación genética. Vamos a ver, la hipertermia maligna en los cerdos es un cuadro de necrosis musculoesquelética que, además de un daño renal, deriva de estos dos factores esenciales, uno ambiental y uno genético, y aquí vamos a tener que detallar primero cuál es el origen, dónde está el problema. Pues se trata de un defecto o una mutación en la secuencia polinucleotídica que codifica para la proteína rianodina, que es un receptor que se encuentra justamente en la membrana del retículo sarcoplásmico. ¿Bien? El gen receptor de rianodina, o el gen que codifica para la rianodina, recibe el nombre de RYR1 o RIR1, pero es RYR1. ¿Y dónde está? Está en el cromosoma 6 del cerdo. Ahí está, cromosoma 6 del cerdo, codifica para el receptor de rianodina. Este receptor forma parte de la membrana del retículo sarcoplásmico. ¿Y qué función cumple este organelo? Es fundamental porque este organelo es el que almacena el calcio. Y recordemos que el calcio es el cofactor para activar el proceso de contracción muscular, coadyuvado por la actina y la miosina. Entonces el calcio se acopla al dímero actina-miosina y desencadena la contracción muscular. ¿Cuál es el problema? Que la mutación en este gen va a dar como resultado un receptor de rianodina completamente disfuncional, de manera muy similar a lo que ocurría con la rianodina en la distrofia muscular ligada al sexo. Acá tendremos este receptor de rianodina que no va a llevar a cabo este correcto haber. Es como si fuese una compuerta, ¿verdad? Y esta compuerta va a permanecer entreabierta. Bien, no va a cerrar, no va a hacer este efecto de bypass. Cuando se requiere calcio para la contracción muscular, debería liberarse. Sin embargo, cuando no se requiere, el calcio debe mantenerse dentro de este retículo sarcoplásmico. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Esta distrofina está semiabierta, entreabierta. Y aquí viene el problema, los factores ambientales. Tenemos la conjunción de factores externos. Por ejemplo, puede haber una ola de calor, pero el principal es el estrés. A ver, hagamos una analogía. Supongamos que tenemos solamente la puerta de nuestra oficina con las bisagras o con los goznes en mal estado. Los goznes en mal estado, por ejemplo, o bien el picaporte en mal estado, la puerta no se puede cerrar. Entonces queda entreabierta.
Pero no hay un factor extrínseco, supongamos que nos vaya a afectar. Supongamos que hay una temperatura muy agradable en el medio externo y eso no nos va a dar ni frío ni calor. Pero ¿qué pasa si tenemos una ola de calor estando en pleno verano? Va a entrar el calor y eso va a causar una sensación muy desagradable en nuestro cuerpo. Nos pondremos a sudar, afectará nuestro estado anímico porque la puerta está mala. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, manteniendo las proporciones. Factores externos y desencadenantes como el estrés y el traslado, sumado a la presencia de anestésicos como el halotano y eventualmente a una ola de calor, va a desencadenar las consecuencias derivadas de esta mutación, de esta distrofina que se encuentra completamente disfuncional. Así que aquí, la conjunción de este factor genético con los factores ambientales va a dar paso a la manifestación bioquímica y macroscópica, y en fases más avanzadas, de la hipertermia maligna porcina. Pues bien, ¿cuál es el mecanismo o la cinética bioquímica de este caso? De un caso como este. En primer lugar, distrofina disfuncional, puerta abierta. El calcio comienza a salir. El calcio se acopla al dímeroactina-miosina. Se inicia la contracción muscular, pero no tenemos un adecuado sistema de retroalimentación negativo por parte del mismo músculo esquelético. ¿Bien? ¿Y por qué motivo? El calcio queda fuera. ¿Bien? La contracción muscular continúa. La temperatura muscular aumenta. O sea, ¿y por qué motivo? Porque estamos hablando de un proceso de contracción. Se libera temperatura. Esa temperatura viene en forma de kilocalorías porque tenemos un proceso de contracción que es resultado de un proceso metabólico. ¿Ya? El problema viene acá. ¿Ya? El proceso es progresivo, continúa. La temperatura aumenta, pero ahora tiene el factor bioquímico. Comienzan a agotarse las reservas de ATP, las reservas energéticas, porque para la contracción muscular, ¿qué requerimos? Evidentemente ATP. Si se agota el ATP, tenemos dos problemas. En primer lugar, resulta que existe un complejo bioquímico llamado cerca, con S, cerca, la bomba cerca. Y esta bomba cerca es dependiente de ATP. ¿Y qué función cumple la bomba cerca? Restaurar y transportar el calcio al retículo sarcoplásmico. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente la distrofina está afectada, sino que la bomba cerca no funciona porque se ha agotado el ATP. ¿Y qué consecuencias tiene la otra bifurcación del daño, o sea, de este proceso resultado del agotamiento del ATP? Pues bien, tiene que activarse la vía anaeróbica. ¿Y en la vía anaeróbica qué implica? Glucógeno. Agotamos las reservas de glucógeno. Se produce el proceso de glucólisis. Y los principales metabolitos intermediarios derivados de este proceso son el piruvato en una primera instancia y posteriormente el ácido láctico. ¿Y cuál es el problema? Que el ácido láctico es, como lo dice la palabra, ácido. Es totalmente incompatible con el pH fisiológico del músculo esquelético y en general con el organismo. Que de un pH 7 pasemos a un pH que progresivamente va mermando de un 6 a un 5.5, a un 5, esto va a dar como resultado un cuadro conocido como rhabdomiólisis. Se van a destruir las miofibrillas. Primero, van a afectar todos los componentes, todos los microtúbulos, todas las proteínas constituyentes del sarcómero. Dañaremos los organelos. Dañaremos posteriormente la bicapa lipídica y esto traerá consigo una rhabdomiólisis. Y esta rhabdomiólisis, que dicho sea de paso es una citoplasmólisis específica de las miofibrillas estriadas del músculo esquelético, del músculo estriado esquelético, por eso es rhabdo, va a permitir la permeación de diversos componentes. Así que aquí, desde el punto de vista bioquímico, evidentemente tendremos un incremento a nivel plasmático de las enzimas musculoesqueléticas. Ya lo sabemos, aspartato aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, creatina quinasa, alaninotransferasa, entre otras más. Y acá vamos a tener también una hipermioglobinemia. Recordemos, otro parámetro bioquímico que es menester mencionar.
Por lo tanto, en el contexto de una hipertermia maligna porcina, no solo tendremos esta rhabdomiólisis o necrosis musculoesquelética, sino también un daño renal. Recordemos patología del sistema nefrourinario, donde la mioglobina que trasciende la barrera de filtración glomerular induce una nefrotoxicidad, sobre todo a nivel de los túbulos renales, y ello una insuficiencia renal aguda, con una mioglobinuria, que ya sabemos que la mioglobina otorga un tinte rojo oscuro y casi negruzco a la orina que se va a excretar. Y ahora vamos a ver la tercera clasificación de las miopatías primarias o intrínsecas, que son las de tipo inmunomediado. Aquí estamos hablando de anticuerpos o bien presencia de linfocitos, pero también sobre todo anticuerpos que son autorreactivos y que van a atacar selectivamente ciertos componentes moleculares o estructurales del músculo esquelético. Y aquí vamos a citar solo un ejemplo que de hecho es bastante interesante de abordar desde el punto de vista patogénico, que es la polimiositis. Es muy importante su tratamiento, al menos para la patología musculoesquelética en los caninos, la cual debemos diferenciar de otra miositis inmunomediada que lo habíamos mencionado, que va a diferencia de la miositis en los músculos masticadores, que es focal. Esta polimiositis es, como dice el prefijo, generalizada. Vamos a ver en qué consiste. La miopatía inmunomediada más importante en la clínica canina se trata, en este caso, de una inflamación, de un proceso inflamatorio que es crónico y que afecta a varios grupos musculares, en este caso de forma generalizada, donde no hay un proceso infeccioso implicado. Por lo tanto, no hay virus, no hay bacterias, no hay parásitos, ni mucho menos hongos, ¿ya? Es el propio sistema inmunitario el que rompe la autotolerancia y decide atacar al músculo esquelético de forma generalizada. Así que aquí existe un tráfico de diversos componentes del sistema inmune que abordaremos con detalle. El mecanismo patogénico central es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, razón por la cual por eso hemos dicho que hay linfocitos de por medio. Y los linfocitos que actúan en este contexto son los T citotóxicos, los CD8 positivos. Estas células infiltran el endomisio y rodean las fibras musculares o las miofibrillas que están sanas o indemnes, y libera perforinas y granzimas, que lo que hacen es lisar o destruir la membrana celular, en este caso el sarcolema. Se trata, naturalmente, de una agresión directa que va fibra por fibra, y a menudo se asocia a otros trastornos autoinmunes o algún síndrome paraneoplásico incluso, donde participan, por cierto, los linfocitos T citotóxicos. En la macroscopía, los hallazgos pueden ser bastante sutiles porque vamos a observar una atrofia muscular generalizada y simétrica, con todo lo que ello implica: cambios de tonalidad, de consistencia y de elevación. ¿Bien? En cortes frescos, los músculos pueden presentar algunas zonas de palidez con un aspecto cocido, porque puede tener una consistencia firme, siempre que este proceso ya esté avanzado y el músculo esté siendo infiltrado en su intersticio por tejido conectivo colágeno. ¿Bien? Y de hecho, un hallazgo clínico macroscópico crítico es la presencia de megaesófago también, ya que el esófago, como sabemos, del perro es mayoritariamente músculo esquelético y se ve afectado por el mismo proceso inflamatorio. Y microscópicamente, que vamos a tener acá el diagnóstico definitivo, vamos a observar un infiltrado inflamatorio no supurativo, como el que vemos aquí. Está compuesto por linfocitos y también macrófagos que invaden el endomisio, este tejido conectivo que está, recordemos, entre las miofibrillas, y observaremos fibras en diferentes estadios. Vamos a ver desde necrosis hialina y fragmentación hasta algunos intentos de regeneración con núcleos que están centralizados, que es la internalización nuclear, y un citoplasma más bien basófilo. Así que vemos un mosaico entre destrucción y reparación, donde también, por supuesto, van a participar las células satélite del músculo esquelético. Ahora vamos a ver la cuarta y última clasificación de esta videocápsula, que son las miopatías inflamatorias. Y aquí, como decíamos en el inicio,
solo nos vamos a centrar en los trastornos inflamatorios producidos por agentes infecciosos. Tenemos una clasificación que así se puede compartir con todos los capítulos que hemos visto de anatomía patológica, incluyendo bacterias, virus, parásitos y también hongos. Aunque difícilmente un hongo va a afectar al músculo esquelético, no quiere decir que no lo haga, sino que es mucho menos común en contraste con bacterias, virus y parásitos. Hay bacterias de diversos géneros y diversas especies. Por ejemplo, acá, la principal protagonista, la que saca la cara por todos los géneros bacterianos, sin duda es Clostridium. Tenemos Clostridium septicum, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium chovei, entre otras más. También tenemos Troperella pyogenes, tenemos Corynebacterium pseudotuberculosis, que produce la enfermedad de la paloma en los equinos, o mal de la paloma, que se conoce como pigeon fever. ¿Bien? Pero también tenemos algunos parásitos, como puede ser Trichinella spiralis, Neospora caninum. Hay virus, por ejemplo el virus de la lengua azul, que son los que generan cuadros de vasculitis con extensión hacia el tejido musculoesquelético. Para conocer en qué consisten las miositis como trastornos inflamatorios, tenemos así miositis necrotizante no supurativa o no exudativa, como se lo conoce en términos generales, miositis supurativa, donde acá vamos a abordar tanto el pus libre como los abscesos musculares, la miositis granulomatosa y, una de las más importantes, la miositis gangrenosa. Vamos a partir por la miositis necrotizante no supurativa, donde, desplegando este modelo tridimensional, podemos observar un patrón que ya conocemos y hemos abordado en otras variantes de procesos patológicos. Acá lo que vemos es simplemente un área de necrosis coagulativa. Muchas veces puede estar acompañado de cúmulos de mineralización o calcificación distrófica. Y no suele estar remitida exclusivamente a inflamación, este patrón lesivo, sino que también lo podemos encontrar en algunas deficiencias nutricionales, como en el caso de la deficiencia de selenio y vitamina E. Sin embargo, procesos inflamatorios avanzados, donde ya se han solucionado, se han resuelto la presencia de exudados o exudados inflamatorios, principalmente de tipo supurativo, serohemorrágico, entre otros, vamos a tener este patrón de lesión, donde veremos un área blanquecina o blanquecino-rosácea que podría estar deprimida y bien podría estar entremezclada con otros componentes tisulares que surgen de procesos reparativos, como es el caso del colágeno. ¿Por qué motivo, o más bien, en qué contextos puede producirse o puede encontrarse esta miositis necrotizante no exudativa? Pues hay varios, ¿eh? Pero el principal de ellos va a ser la infección viral, cuadros infecciosos de origen viral, ¿eh? Podemos encontrar también algunos cuadros de intoxicación, ¿ya? Intoxicaciones que con el tiempo, ya en una fase avanzada, donde ya se haya resuelto el proceso hemorrágico y la presencia de edema, vamos a tener esta área de necrosis coagulativa que veremos con estas características. Luego tenemos la miositis supurativa. Aquí la vamos a dividir en dos. En fases iniciales vamos a encontrar solamente algunos cúmulos o áreas irregulares de necrosis licuefactiva de origen bacteriano que, como bien hemos dicho anteriormente, esta miositis supurativa proviene de una infección bacteriana. Vamos a ver cúmulos amarillentos o blanquecino-amarillentos que se encuentran distribuidos de manera aleatoria o bien generalizada, dependiendo del grupo muscular afectado, por este material de aspecto pastoso, que es el pus. Se produce, como decíamos, en infecciones bacterianas en fases agudas, y los principales géneros implicados en el desencadenamiento de este patrón lesivo son aquellas del género Clostridium, bacterias del Clostridium. Pueden ser Clostridium chovei, Clostridium septicum, entre otros más. Del mismo modo tenemos Troperella pyogenes, tenemos Staphylococcus, Streptococcus, es decir, hay una gran variedad. Recordemos que gran parte de los procesos inflamatorios de origen bacteriano con repercusión del músculo esquelético suelen originarse, ya sea
a través de la diseminación hematógena de grupos bacterianos fundamentalmente ligados a un cuadro de bacteriemia, así como también producto de la extensión de procesos supurativos originados en estructuras tisulares adyacentes, ya sea suprayacentes, subyacentes, como puede ser, por ejemplo, una dermatitis supurativa, pero también una osteomielitis séptica u osteomielitis supurativa. Dicho sea de paso, estas mismas bacterias pueden continuar afectando el músculo esquelético y con el tiempo una respuesta inmune y tisular va a progresar hasta formar los abscesos. Entonces acá tenemos una miositis abscedativa. Los agentes etiológicos son exactamente los mismos. Convengamos con que las bacterias producen o inducen un proceso inflamatorio dependiente de neutrófilos que suscita la aparición de pus, pero que con el tiempo pueden ir adoptando distintas configuraciones. Si el proceso se resuelve, el pus se desaparece. Sin embargo, si el proceso continúa, y ello puede estar afectado también por un bajo potencial inmunogénico del individuo, dichas bacterias pueden continuar activando una respuesta supurativa y el tejido tenderá a circunvalar este cúmulo de pus formando un absceso. Y recordemos que el absceso tiene distintas vías. Puede romperse por presión, en este caso por presión de turgencia interna del absceso, en la medida que se va acumulando más pus. Puede tornarse crónico siendo infiltrado por macrófagos y formando un piogranuloma, en este caso un absceso caseificado, o bien puede desarrollar un trayecto sinusal fistuloso con drenaje hacia otras estructuras tisulares. Principalmente lo hará hacia el tejido tegumentario y después, si es que la fístula continúa atravesando la piel, podría drenarse a la superficie. Ahora nos vamos con otra variante que es la miositis granulomatosa. Recordemos que los granulomas se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los granulomas caseificantes y los granulomas a cuerpo extraño. Los granulomas caseificantes surgen como resultado del procesamiento, tanto tisular como inmunológico, de agentes intracelulares estrictos, como por ejemplo bacterias del género Mycobacterium, pero también, en menor medida, como antes referíamos, el caso de hongos. ¿Ya? Hongos, sobre todo estamos hablando de hongos angioinvasivos que producen las llamadas micosis sistémicas. Y en consecuencia vamos a ver que en el modelo tridimensional tenemos una estructura o una lesión nodular, puede ser una o pueden ser múltiples, que al corte vamos a apreciar una consistencia firme y una textura gaseosa, la cual está dotada de una tonalidad generalmente blanquecina o blanquecino amarillenta y, por qué no en fases crónicas, estar siendo circunvalada por acúmulos de calcio, calcificación distrófica asociada a la misma necrosis gaseosa. También la miositis granulomatosa por parásitos, y aquí los parásitos suelen desarrollar los granulomas a cuerpo extraño, donde vamos a ver también estructuras nodulares que, a diferencia de los casos de miositis o de miositis bacterianos o fúngicas, que en ambos casos tratándose de agentes intracelulares estrictos, en el caso de la miositis por parásitos no vamos a ver el centro gaseoso, sino que vamos a ver un centro que va a tener respuestas compatibles con un granuloma a cuerpo extraño. Y en este caso vamos a tener que pensar que gran parte de los casos en los que se ha reportado miositis granulomatosas por parásitos observaremos alguna que otra degeneración quística, así que la presencia de quistes parasitarios con mayor o menor contenido seroso dentro de la cápsula de colágeno puede ser bastante común en el contexto de una infección parasitaria. Trichinella spiralis es uno de los casos más paradigmáticos que se pueden citar en el contexto de una miositis granulomatosa. Ahora, también, si bien es cierto, estamos hablando de casos muy, pero muy graves y mucho más aislados, puede haber miositis granulomatosas a cuerpo extraño cuando se produce el ingreso profundo y no solo el ingreso, sino el asentamiento de astillas u otros cuerpos extraños que
además de desarrollar un proceso inflamatorio granulomatoso a cuerpo extraño a nivel de la piel, del tegumento, bien podría extenderse al músculo esquelético. Difícilmente un granuloma a cuerpo extraño por astillas o similares se va a generar en el músculo. Suele ser un daño extensivo, colateral, al avance o al crecimiento más bien de un granuloma a cuerpo extraño originado en la piel. Y ahora nos vamos quizás a la variante más interesante de las miositis, que es la miositis gangrenosa. ¿Bien? Recordemos que existen diferentes tipos de gangrena. Existe una gangrena seca, que está asociada a isquemia en este caso, y estamos hablando en estos casos de gangrenas originadas por un cese de la perfusión sanguínea en ciertos tejidos. No se da en tejido musculoesquelético. Tenemos también la gangrena húmeda, que resulta de la reinfección por agentes bacterianos saprófitos, pero también está la miositis gangrenosa, enfisematosa o gaseosa. Y en este caso, como vemos en el modelo tridimensional, vemos un músculo esquelético, una pieza o un segmento de músculo esquelético que está provisto de áreas hemorrágicas, pero asociadas a unos cúmulos negruzcos, de aspecto friable, que puede estar entremezclado también por áreas verdosas. ¿Y esto por qué? Porque se produce también por acción y efecto de algunos agentes bacterianos específicos que ya veremos, que son los agentes anaeróbicos o bacterias anaeróbicas. Y estas producen una gran cantidad de ácido sulfídrico que tiene una tonalidad verdosa. Así que además de encontrar una necrosis gangrenosa con la adopción de una consistencia friable y blanda del tejido afectado, vamos a encontrar asimismo algunos cúmulos con estructuras bullosas que al corte tenderán a crepitar. Entonces tendremos acá una textura crepitante. Incluso, si pudiésemos tocar, palpar y presionar levemente la zona donde se encuentra este patrón de miositis gangrenosa, podríamos percibir ese sonido como si varios globitos se estuvieran destruyendo. El crépito, como le llamamos, la crepitación. Como les decía, la miositis gangrenosa suele ser resultado de la infección producto de agentes bacterianos de tipo anaeróbicos, donde el agente principal acá son las bacterias del género Clostridium. Los principales ejemplos son Clostridium chovei. También está Clostridium septicum, que induce el llamado edema maligno. Sin embargo, nosotros vamos a tratar exclusivamente el carbunco sintomático, que es el blackleg o pierna negra, que es, en este caso, la gangrena enfisematosa originada por el agente bacteriano Clostridium chovei. Y para eso es fundamental considerar lo siguiente. Es una de las principales patologías bacterianas de origen clostridial que afectan al ganado bovino, en condiciones, sobre todo, pobres de sanidad. En planteles productivos o predios de libre pastoreo, donde el alimento puede estar contaminado con heces. Entonces acá se produce una gangrena enfisematosa severa con avance a una endotoxemia grave cuando estos agentes bacterianos alcanzan la circulación sanguínea. Y de hecho, tiene un elevado potencial de diseminación bacteriana y es una bacteria altamente mortífera. Pues bien, el ingreso de esta bacteria, como decíamos, al torrente sanguíneo, induce la aparición de lesiones bastante graves en distintos puntos, tanto a nivel del músculo esquelético como, y aquí viene lo grave, a nivel del músculo cardíaco. Macroscópicamente ya teníamos este modelo. Los segmentos afectados exhiben una tumefacción notoria del área, principalmente por la acumulación de bullas gaseosas. Veremos también asociadas áreas provistas de consistencia friable, textura crepitante por estas mismas bullas y algunos segmentos con tonalidad rojiza que responden a la presencia de hemorragia derivada del avance de este cuadro de gangrena. Por eso es importante intentar, en primer lugar, intentar evitar incurrir en estas condiciones tan paupérrimas de sanidad. Pero en caso de que ocurra, es fundamental un diagnóstico temprano, un diagnóstico lo antes posible, tomando una biopsia del tejido potencialmente afectado y
e identificando microscópicamente las áreas de gangrena con las huellas correspondientes. Así que aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Con este modelo tridimensional integral de un bovino, te voy a entregar los principales datos o tips para efectuar la pesquisa macroscópica, ya esto a nivel de una necropsia, en caso que se sospeche de un carbunco sintomático. Por eso, tenemos que considerar ¿cómo decirlo? Como una suerte de puntos cardinales de los tejidos, que son aquellos por los cuales Clostridium chovei muestra o exhibe mayor tropismo. Y las lesiones detectables, en primer lugar, se manifiestan a nivel del tegumento, pero no directamente en la piel. Si nosotros hacemos un acercamiento a la zona afectada, nos vamos a ir al miembro pélvico. Y aquí vamos a notar un abultamiento nodular que tiene una textura crepitante a la presión táctil, que suele estar alopésica, suele tener incluso algunas áreas ulcerativas con presencia de costras, y también, si nosotros, además de la alopecia, podemos notar que se ve un área de eritema, ¿bien? Porque se ve rojizo, y eso es por el cuadro hemorrágico que desencadena el avance de esta bacteria. Hablamos entonces del miembro pélvico y los músculos cercanos a ellos. Aquí podríamos citar músculos como por ejemplo el cuádriceps femoral, el gastronemio, el flexor digital profundo, glúteo bíceps, tibial craneal. También pueden estar afectados semimembranoso, semitendinoso, el iliopsoas, entre otros más. Pero estos son los grupos musculares afectados, por lo menos a nivel del miembro pélvico o pelviano. Pero si nosotros rotamos hacia la cabeza, nos vamos a encontrar con que la lengua también resulta afectada. Y aquí tenemos una glositis gangrenosa enfisematosa. El área más afectada suele ser la porción ventral, porque es la zona lingual más irrigada, y recordemos que esta bacteria alcanza el torrente sanguíneo desarrollando una bacteriemia con potencial de afectación a múltiples tejidos musculares en distintos puntos del organismo. También podemos encontrar dicha necrosis. Vamos a rotar el modelo, vamos a ir removiendo algunas capas, ya vamos a remover el tegumento, el tejido adiposo, incluso el músculo esquelético subyacente, y nos vamos a centrar aquí. Vamos a hacer un zoom, y este es el diafragma. También tenemos una miositis gangrenosa enfisematosa diafragmática. Esto es importante porque también hay tropismo por esta zona, y esto, por supuesto, podría generar graves repercusiones a nivel de la respiración. Y, por supuesto, también de la llegada del bolo, en este caso de los alimentos, hacia el rumen. Entonces, toda esta zona entre que conecta ambas cavidades podría tener más de alguna anomalía. Y finalmente, aunque menos frecuente, pero no por ello menos importante, vamos a remover el diafragma y nos vamos a encontrar con el corazón. Si bien es cierto, el hallazgo de miocarditis gangrenosa es posible, es muy poco probable. No queremos decir que no exista, se puede producir. Sin embargo, es muy poco probable. Lo que vamos a encontrar es una miocarditis necrotizante con extensión hacia endocardio y pericardio. Por lo tanto, es muy frecuente que en los casos de carbunco sintomático con afectación cardíaca tengamos una pancarditis. La pancarditis, el prefijo pan, recordemos que significa todo, significa que esto va a afectar a los tres estratos histomorfológicos del corazón indistintamente. Recordemos, puede haber algún foco de gangrena, pero es poco probable. Lo más probable es que nos encontremos con áreas de necrosis coagulativa, podemos encontrar presencia de pus, podemos encontrar una pericarditis supurativa, podemos encontrar exudados o bien procesos ulcerativos a nivel del endocardio. Es decir, tenemos ahí lesiones variopintas, pero lo importante es que este cuadrangular de lesiones o este cuadrangular de estructuras anatómicas es fundamental a considerar siempre que sospechemos un carbunco sintomático, por lo menos a nivel macroscópico. Recuerda que cada vez que decidas confirmar un proceso bacteriano por un agente determinado, es fundamental y perentorio
realizar un aislamiento y cultivo, además de otras técnicas complementarias que podrían ayudar a detectar el agente de manera específica. ¿Qué te ha parecido la presente videocápsula? Espero que haya sido lo suficientemente ilustrativa y gráfica para ti. Recuerda que esta es la primera parte. En la segunda parte trataremos los otros 6 puntos, que son las otras 6 variantes de las miositis desde el punto de vista etiopatogénico. No olvides dar like si te ha gustado el video, dejar tu comentario en caso que tengas alguna pregunta o sugerencia para este canal y por supuesto suscribirte a Patología Veterinaria Digital para que no te pierdas novedades en lo sucesivo. Un cordial saludo y nos vemos en la próxima oportunidad.